ustedes se llama ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Porque de ello darás cuentas. Todos vamos a dar cuentas, hermano. El Señor ha estado hablando, ¿verdad? Todo este tiempo que nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios. Y el Señor me trajo a lo que es la parábola de los talentos, hermanos. Abran ahí en Mateo 25:14. Porque es importante, vemos ahorita, hermanos, hoy día a la iglesia en general, a nivel mundial, nosotros vemos que el diablo ha llevado a muchos por otros pensamientos, y nosotros debemos de entender, hermanos, que nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Dios nos dio a nosotros, cada cristiano, cada miembro, todos los que estamos aquí, tenemos nosotros la encomienda, talentos y dones. Eso es sí o sí que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Y en esta parábola, donde vamos a ver ahorita, hermanos, sabemos que va a llegar un día, y ese día sí o sí, hermanos, vamos a dar cuentas a Dios por lo que Dios nos ha dado. Porque el Señor nos mandó a que vayamos al mundo a predicar el Evangelio. Puestos de pie, hermanos, vamos a comenzar. Mateo 25:14. ¿Están todos ahí? Okay, vamos a leer larguito, quiero leer toda para de ahí partir. Ahí, ok. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, presten atención, a otros 2 y a otros 1. Y en esto, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, solo 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero en los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siéntense, hermanos. En esta parábola, hermanos, hay tanto que nosotros debemos de reflexionar, porque Dios nos ha mandado que nosotros no seamos pasivos,
que nosotros seamos trabajadores. El Señor habla en el Salmo 100, versículo 2, servir a Jehová con alegría. Nosotros somos servidores del Señor. Hermanos, a cada uno de nosotros, el Señor nos dio una encomienda. Óyelo bien, talentos que ya tenemos desde el nacimiento, y nosotros hemos recibido dones desde el momento que nosotros hemos creído. El Señor no nos ha dejado incapacitados. El Señor nos ha dado de su espíritu. El Señor nos ha dado una capacidad absoluta de poder nosotros salir, hermanos, allá afuera a hacer su trabajo. Abran de ahí, hermanos, pónganle ahí un divididor. Vamos a hablar de la encomienda. Porque esto, hermanos, no le dijo al pastor, no le dijo al diácono, nos dice a nosotros, hermanos. La encomienda es muy aparte de los talentos, es muy aparte, hermano. Así es que hay tanta amplitud en lo que la palabra de Dios nos habla, en que debemos nosotros ser responsables, cada uno de nosotros. El Señor nos puso a nosotros como luz. El Señor jamás nos puso como tinieblas. El Señor a nosotros nos dio una boca. El Señor a nosotros nos dio de su poder. No estamos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, hermanos. Cada que nosotros salimos para afuera, ahí está Jesucristo. Está el respaldo del Padre, la encomienda. Mateo 28, del 19 al 20. ¿Están todos ahí, hermanos? Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una orden del general de generales. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la encomienda, hermano, que tenemos cada uno de nosotros. La encomienda, ir para allá afuera. Otra en 2 de Timoteo 4:2. Voy a tratar de irme rapidito, quien tenga quien apuntarlos y quien pueda, ¿verdad? Tengo aquí todos los apuntes. Lo que quiero es hablar con amplitud lo que Dios me dio, hermano, porque hay tanta palabra. Dice en 2 de Timoteo 4:2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Esa es la encomienda. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer aquellas almas en las cuales Dios nos ha encomendado? Dios a nosotros, hermanos, nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar para predicar el evangelio, para hacer la encomienda de Dios. Nosotros, mujeres, cuando vamos a cocinar, vamos a la cocina y necesitamos los instrumentos. ¿Cuáles son? Las ollas, el cuchillo, la estufa y todas estas cosas nos preparamos. Hermanos, Dios nos preparó y nos capacitó. Nos dio de su espíritu. Así es que, como dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo van a escuchar, hermanos, aquellas almas si nosotros no nos paramos a hablarles del evangelio a las almas? En el trabajo, en el doctor, en la calle, con los amigos. Tristemente, hermanos, oímos historias que muchas veces gente tiene trabajando en diferentes lugares y no conocen que son cristianos. Hasta que por ahí algún evento hubo, yo también soy cristiano. Qué triste, hermano, pero aquel que se avergüence del Señor, Dios se va a avergonzar un día, hermano. Este versículo que leí está en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mira, hermanos, si nosotros callamos, las piedras van a hablar.
El Señor nos ha dado en Marcos 16, capítulo 16, versículo del 17 al 18. Las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Nosotros debemos dar de gracia, hermano, lo que hemos recibido de gracia. Ahorita que estábamos nosotros en la alabanza, el Señor me traía las excusas de mi pueblo, son las excusas como Moisés. Es que soy de corta palabra, excusas tras excusas, hermano. Ninguna excusa será justificable, porque el día le llegó a este que tenía un talento y ni con ese talento pudo hacer algo bueno para Dios. Pero mira, hermano, la sentencia ¿cuál fue? Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, usamos las excusas, ay, que vaya el otro, acá. No, nunca es suficiente, hermano. Jesucristo, hermano, Jesús es un ejemplo a seguir. Hermano, me dio el Señor tantos versículos para este estudio, fueron 3 semanas y mucho más y más para traerles a ustedes, hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? Pregúntate tú, porque todos somos hábiles para trabajar afuera. Nosotros debemos ser hábiles para trabajar en el reino de los cielos. Jesucristo trabajaba de día y en la noche nunca dejó de orar. Nosotros somos llamados a trabajar en el reino de los cielos, no a ser pasivos y decir, bueno, es que la uña se me quebró y pues no puedo. Es que me duele aquí el pelo y pues no puedo. No, hermano, ninguna excusa va a ser justificable delante de Dios, porque el Señor nos va a pedir cuentas, hermanos. Así como Dios tuvo un día misericordia de ti, de mí, que por eso estamos aquí, perdonados y limpios con la sangre del Cordero, por la pura misericordia de Dios no fuimos consumidos. Tengamos nosotros misericordia y amor sobre el prójimo, hermanos. Eres instrumento que Dios ha puesto, te ha capacitado con su espíritu, te ha dado responsabilidad, te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado una encomienda que vayas y te levantes y hagas discípulos a todas las naciones, hermanos. Comienza en tu casa, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con los que trabajan en tu trabajo, hermanos. Predica el evangelio. Jesucristo está por venir, hermanos. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. En Éxodos capítulo 20 dice la palabra del Señor que 6 días trabajarás y el 7º lo vas a reposar. Ese trabajo sí es para trabajo de afuera, pero trabajo debemos ser activos en todas las áreas, no nomás decir sí, porque el día va a llegar, hermanos. Vamos a ir al tribunal de Cristo y cada uno va a recibir conforme a sus obras. Y pon en trabajo ese talento, hermano. Pon en trabajo ese don que Dios te ha dado y sé responsable con la encomienda que Dios ha puesto en tus manos. Le hablaba a mis hijos esta semana, le decía, el Señor es como yo yéndome afuera, a la tienda, a otro lugar, y dejo al Yashua y al Joel. ¿Sabes qué, Joshua? Vas a barrer la cocina, lavar los trastes. Al Joel vas a tender la ropa, vas a lavar la ropa, y vas a cocinar. Y a cada uno le dejo la tarea que ellos van a seguir. Y voy a venir tal día a tal hora. Entonces ustedes tienen que acabar esto. Vengo y voy a tomar la lista.
Y si veo que no hicieron nada, hermanos, eso es el mismo ejemplo que tomo para nosotros. Vamos a dar cuentas, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellas almas que están allá afuera necesitan saber que hay esperanza, que Cristo murió también por ellos, que si así Dios tuvo misericordia como nosotros, debemos nosotros también misericordia por ellos. Y lo que no hay es misericordia en el pueblo de Dios, hermano. Nos ponemos muy a gusto en una banca, es bonito adorar al Señor y eso, ¿verdad? Cumplimos con lo que el Señor nos dice, pero no tiene que ser una rutina. Nosotros debemos servir al Señor con amor, con pasión y con todas nuestras fuerzas, dándole las primicias a nuestro Señor. Las primicias son lo primero de nuestro granero, hermano, que es lo primero con todo nuestro ser. Por eso es que Dios sigue hablando y hablando y hablando, que nos debemos nosotros de levantar y ser responsables con esa encomienda. Porque el Señor nos ha dicho y nos dice en su palabra en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? El Señor te ha enviado para que vayas y cuentes las buenas nuevas y cuentes tu testimonio, así como la samaritana que el Señor Jesús la dejó que fuera y le dijera. Así, hermanos, debemos de contar qué tan bueno ha sido Dios con nosotros. Porque cuán hermosos, óyelo bien, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la encomienda, hermanos. Los talentos, pues ya lo vimos. A unos se les dio 5, a otros ¿qué? Se les dio 2 y al otro 1. Autoanalicémonos. ¿Qué talentos tienes? Porque todos tenemos uno, hermanos, siquiera uno. De ellos Dios va a pedir cuentas. En los dones, Primera de Pedro, vayan allá, hermanos, 4, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores del multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No debes de descuidar el don que hay en ti, hermanos. No debes de descuidar los talentos, porque tanto el Señor nos habla que debemos estar activos. Porque en Ezequiel capítulo 3, versículo 18, fíjate bien, vayan ahí, hermanos, para que lo vean. Porque es que en vez de ser bendición, en las tinieblas somos tropiezo muchas veces si nosotros detenemos el talento, los dones y la encomienda. Ezequiel 3, 18. Cuando yo dijere al impío, aquí el Señor mandó a Ezequiel, de cierto morirás, porque nosotros debemos hablarle a la gente la verdad, hermanos. No decir, ay, porque se va a ofender o porque no me va a hablar. No, pide a Dios sabiduría. Aún dice la palabra del Señor, ¿está alguno falto de sabiduría? ¿Qué dice? Pídasela a Dios, porque Él nos da a nosotros. Si antes en el mundo, hermanos, éramos bien astutos para pecar, híjole, de veras, nos armamos todo una película y todo una, no sé qué decir para poder ir. ¿Cómo no ser astutos para ir y predicar y pedirle, Señor, ayúdame a poder hablarle a aquella persona? Porque miren, en Ezequiel, el profeta Ezequiel lo mandó y le dije, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, fíjense bien, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que
de que viva el impío morirá por su maldad, pero fíjense, ¿quién quiere repetirlo? Pero su sangre derramaré de tu mano. Dios nos va a pedir la vida de aquellas personas que Dios puso en nuestro camino, hermanos. Eso es algo que vamos a dar cuentas a Dios. Vamos a dar cuentas por nuestra vida, cómo criamos a nuestros hijos, cómo vivimos lo que fue el Evangelio, pero ¿qué hicimos con la encomienda? ¿Qué hicimos con los talentos? ¿Qué hicimos con los dones? ¿Cómo lo repartimos hacia la comunidad, hacia las personas? Entonces, somos mandados a predicar el Evangelio, y si nosotros no hacemos algo, dice la palabra, su sangre demandaré de su mano. Es que, hermanos, hay muchas veces nosotros pensamos que creer en Cristo es todo, y voy a leer y voy a orar. Sí, todo eso es primordial, y nunca debemos dejar, como Jesús le dijo a los fariseos, esto es importante sin dejar aquello. Jesucristo es el claro ejemplo al cual nosotros debemos de seguir. Por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay muchos creyentes y pocos son los que quieren salir a la batalla, hermanos. De ello daremos cuenta, de esa responsabilidad que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Vamos a darle cuentas al Señor, hermanos. Y tristemente, esta persona que recibió solo un talento, ¿qué dijo? Fíjate qué dijo. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Oh, no, pero antes dice, oh Señor, te conocía que eres hombre duro. Nosotros conocemos que Dios es compasivo, misericordioso, tardo para la ira, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso esta persona quiso excusarse, y ninguna excusa será justificada delante de Dios. No digamos, como decía Moisés, es que yo soy corto de palabras, es que no puedo. ¿Y qué dice la palabra? Dios se enojó. El Señor se molesta cuando somos pasivos, porque la palabra del Señor dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, dice el Señor. Hasta el día de ahora el Señor nunca nos ha desamparado, hermanos. Por eso este siervo dijo, oh Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual pues tuve miedo. Creyó que se iba a justificar con eso. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué respondió el Señor? Le dijo, siervo malo y negligente. ¿Te imaginas esas palabras diciéndotela a ti y a mí, hermano? Porque debemos ser luz. El Señor no quiere piedras de tropiezo. Y muchas veces decimos que el otro es piedra de tropiezo y nosotros somos piedra de tropiezo delante de Dios. Porque pudiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado, hermano. Eso es pecado. Es pecado no hacer la voluntad de Dios. Es pecado no obedecer la palabra. El Señor dice en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te estoy diciendo. Te estoy dando una encomienda. Te estoy dando talentos. Te estoy dando mi palabra. Te dejé capacitado con mi espíritu. Ninguna excusa será justificable delante de Dios.
Y muchos van a recibir esa sentencia, hermanos, al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, nosotros abramos nuestros ojos. Jesucristo está a la puerta. Veamos el mundo cómo se está poniendo. Las cosas no se van a poner bien. Jesús está a la puerta. Y entonces muchos tocarán: Señor, Señor, ábreme. Pero va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad. Porque te mandé y no hiciste. Te capacité y no hiciste lo que yo puse en tus manos. El Señor nos dio instrumentos. El Señor nos capacitó con su Espíritu. Ahora, hermanos, si el Señor Jesús trabajó durante el día y nunca dejó su relación con el Padre en la noche. Muchas veces también hay otro error, hermanos, que muchos se enfocan en la obra, porque debe de haber un equilibrio en todo. Amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Debes tú, nunca debes de dejar tu relación con el Señor, que tu amor no se apague nunca, y con Él ir y salir y hacer lo que Dios te ha mandado. Y hay tanta desobediencia en el pueblo, hermanos, y muchos se enfocan solo en las obras, que ya no tienen ya ni ganas de ir a orar. Por eso la última predicación que el pastor hablaba era en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras. Señor conoce nuestras obras. Pero nosotros no debemos de dejar ese primer amor, porque amar al Señor es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás al prójimo. Debe de haber en nosotros ese amor por aquellas almas, porque la fe sin obras está muerta. Hablan en Santiago capítulo 2 del 14 al 26. Hay tanta pereza espiritual en el pueblo de Dios, hermano. A mí cuando me estaba haciendo este tema, hermano, yo temblaba, porque los versículos me los daba el Señor y mi corazón hasta mis pies, y no sabía, tenía tanto temor. Y el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de despertar, hermanos. La voluntad de Dios es que no te pierdas. La voluntad de Dios es que llegues al reino de los cielos, que trabajes tu talento, que trabajes la encomienda, que trabajes en lo que Dios te ha dado, hermanos. Porque la fe sin obras es muerta. Vamos a leer aquí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano, óyelo bien, fíjate bien aquí que dice en el 15, o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos, es algo que nosotros debemos de meditar en esta palabra, hermanos, porque Jesús jamás, óyelo bien, jamás tuvo asco de tocarnos. Él tocó leprosos, Él tocó enfermos, Él tocó nos ha tocado a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos encontró en la podredumbre. ¿Quiénes somos nosotros para decir: uy, no lo toco porque me infecta? Hermanos, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Que hagamos acepción de personas, porque dijo el Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Porque muchos nomás le hablan al que se ve bien vestido, pero al pobre no. Al pobre no porque me infecta. Al pobre no porque me enferma. Al pobre no porque, hermanos,
Eso no es lo que Dios quiere. Eso no, el Dios no se agrada. Porque el Señor llegó en el tiempo perfecto a salvarnos y Él nos tocó de la lepra, del pecado. Y cuántas veces Dios nos ha sanado y nos tocó y nos levantó de la muerte y de las tinieblas. Tengamos nosotros misericordia y seamos misericordiosos y compasivos con aquellos que no conocen el Evangelio. Porque el Señor nos dijo a toda criatura, el Señor nos dijo, niños, jóvenes, grandes, adultos, pobres, vestidos y no vestidos, estén sucios y no sucios, enfermos y no enfermos. Y no decir, yo no quiero tocarte. Eso no. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Porque tú eres el instrumento que te va a dar cuentas a Dios. Eres el instrumento que el Señor quiere usar para llevar las buenas nuevas. Por eso el Señor te capacitó con esos talentos. El Señor te capacitó con todo lo que Él te ha dado. Ahora, si tú no sabes qué otros talentos tienes, pregúntale al Señor. No tienes sabiduría, pregúntale al Señor. Señor no nos dejó solos, hermanos. Por eso aquí dice, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Podemos nosotros, hermanos, decir que amamos a Dios. ¿Y de verdad lo amamos? Porque dijo el Señor Jesús, si me amas, mi palabra guardarás. Y es una encomienda, no es una opción. O sí, tienes que ir a poner en práctica la encomienda, usando tus talentos y tus dones. Por eso dice la palabra, de que aprovecha así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Jesús a nosotros, hermanos, Él puso ejemplo. A ver, vayan en Juan capítulo 13, versículo 15 al 17. Que sabiendo todo esto, hermanos, Jesús dijo algo que bien importante. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, limpió leprosos. ¿Qué dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos sino a pecadores, al arrepentimiento. El pueblo de Dios necesita arrepentirse. Todos necesitamos arrepentirnos primero, hermano. Pero necesitamos nosotros de verdad tomar el chaleco de esta advertencia que Dios nos está dando. Y Jesús dijo, ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto te digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, oye bien, fíjate bien, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué? La palabra de Dios, hermanos. Porque si alguno me sirve, Juan 12:26, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Pueden entender toda esta palabra, hermanos? Por eso el Señor dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Él nos señaló cuál es su voluntad, hermanos, que trabajemos, que sirvamos a Jehová, a nuestro Dios con alegría, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Señor nos hizo a nosotros para hacer buenas obras. Lo dice Efesios 2:10. Ahora en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quién es administrador aquí?
Ok. Que cada uno sea hallado fiel. Seamos fieles, hermanos. No sirviendo al ojo, no sirviendo acá por agradar a aquel. Hagamos nosotros lo que Dios nos ha dado, hermanos, porque el Señor no tiene complacencia cuando hay desobediencia. Cada uno conoce cómo está caminando con el Señor. Cada uno conoce cómo está nuestra obra delante de Dios. Porque muchas veces queremos como que, ay, Dios venga de la mano, el Señor venga, ay, ven, mijo, acá. No, hermano, no. El Señor nos manda en su palabra. El Señor nos dice, levántate y sé valiente, porque vamos a dar cuentas, así como este que recibió un talento. ¿Y su sentencia cuál fue? Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vayan a Isaías 58, hermanos. Porque, hermanos, muchas veces nos acercamos con la boca, pero nuestro corazón está lejos. Porque analicemos hoy en esta semana, vamos a ver, este año, ya pasaron, ¿qué? Estamos en marzo, 3 meses. ¿Qué has hecho para la obra de Dios? Porque podemos hacer más, hermanos. Si tú pones el reino de Dios y su justicia, todo va a venir por añadidura. Nosotros tenemos que equilibrar todo, hermanos. Aquí el Señor le habla, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero en Isaías 58 le habla a Isaías, ¿verdad? El Señor a Isaías que vaya y les diga la rebelión de su pueblo, a estos que ayunaban y todo, ¿verdad? Vamos a ir en 58:3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te distes por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto y oprimes a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas debates y ayunas. Porque no nomás es tocarnos de pecho, hermanos, no. Tenemos nosotros que tener un comportamiento que refleje el carácter de Cristo, llevando las buenas nuevas de salvación y no decir nomás a aquel porque me cae bien, lo abrazo, lo saludo y le digo Dios te bendiga. Y al otro, no hombre, ni se diga. He aquí para contienda y debates ayunas y para herir con el puño inicuo. ¿No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto? Es tal el ayuno que yo escogí, es tal la ofrenda que yo escogí, ¿qué podrá decir? Es el servirme como yo te he pedido, porque nosotros no podemos servir a Dios a nuestra manera. Nosotros debemos servir al Señor como el Señor nos dejó instrucciones, nos dejó decretos, nos dejó estatutos, nos dejó responsabilidad. Y el Señor debe ser servido como Él quiere porque es Dios. Es gran rey, es el Señor de señores. Él merece la gloria, Él merece la honra y Él merece ser honrado con nuestras actitudes, hermanos. Por eso el reclamo, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y que hagas cama de silicio. O sea, ¿llamáis a este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? No es para que partas tu pan con el hambriento. Aquí está el pan, hermanos, con el hambriento. Hay tanto sediento, hay tanto hambriento allá afuera. Y dejémonos nosotros de usar excusas tras excusas delante de Dios.
porque ninguna excusa será justificable. Por eso dice el Señor, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí no dice, ay, no lo voy a tocar. No, que hagas como Jesucristo lo hizo. Mi Padre hasta ahora trabaja. Él vino a sanar enfermos, a vendar al quebrantado. Ahí estábamos todos nosotros, podridos de lepra, de pecado, y Jesucristo tuvo misericordia. Por eso el Señor dice en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor confronta, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Te he dado talentos, te he dado una encomienda, hermanos. Sepamos y meditemos en esto, hermanos, que Dios espera tanto de nosotros. Dice Eclesiastes 11:1, a donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas tú te será devuelto, hermano. Porque vamos a darle cuentas a Dios de tantas veces que Dios nos ha hablado. Hermanos, estamos en un ministerio donde se predica la sana doctrina, donde se habla la verdad, donde Dios quiere que vayamos rectamente, hermanos. Así es que no va a haber excusa, hermanos. Tenemos palabra, tenemos siervos, tenemos siervas, tenemos pastores, tenemos hermanos, tenemos la pura palabra. Hermanos, tomemos esta palabra para avergonzarnos delante de nuestro Dios y sepamos, Señor, no he hecho suficiente. Tal vez tú me mandaste a las naciones, tal vez tú me mandaste con aquello y me ha dado vergüenza. No tengamos vergüenza, hermanos, pidamos a Dios fuerza, porque cuando estábamos en el mundo no nos deteníamos a nada. La vergüenza ni la conocíamos, hermanos. Pecábamos a todas horas. Por eso dice la palabra en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. El primero, Hebreos 9:27, y el segundo versículo que leí, segunda de Corintios 5:10. Y ahí me voy a ir al otro, Romanos 2, del 6 al 11. El cual pagará cada uno conforme a su obra. Lo vimos ahorita en los talentos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Cuando no obedecemos, ahí, hermanos, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y paz a todos el que hace lo bueno, hermano, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, no sabemos cuándo la muerte nos puede llegar también, o sea que Cristo venga. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. En cada iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Qué somos nosotros? Debemos tener temor, hermano, y no nomás decir, bueno, ya cumplí con esto. No, tenemos la encomienda, como lo vimos, tenemos los talentos, siquiera uno, cada uno tenemos, y tenemos dones. Y hay tanto que esta predicación sería como en 3 fases, ¿verdad? En 3 episodios, pero hay tanto material, hermanos, que en otra ocasión se los daré, pero debemos nosotros saber que muchos son llamados y pocos son los escogidos, y que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado al fuego, hermanos. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, hermanos, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, hermanos. El que venciere, venzamos nosotros. Este mundo está por desaparecer. El que venciere heredará todas las cosas, dice el Señor, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Debemos saber, hermanos, que Dios es bueno, compasivo y misericordioso. Dice Filipenses capítulo 3 del 20 al 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Allá está nuestra ciudadanía, hermanos. Nosotros debemos trabajar, hermanos. Seamos apercibidos en lo que Dios nos está hablando, hermanos. El Señor nos habla y nos habla y nos habla y nos sigue hablando, porque Dios conoce vuestros corazones. Señor conoce vuestras vidas. Muchas veces nos esforzamos para hacer otras cosas, pero no nos esforzamos suficiente para ir a donde Dios nos ha mandado. Obediencia quiero y no sacrificio. Saúl recibió en 1 de Samuel 15:11, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Imagínate esas palabras, me pesa. Que esa palabra no nos diga a nosotros, me pesa de haber puesto a fulano de tal. Me pesa de haber puesto a cierta hermana. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dijo a Saúl, se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Señor quiere cumplimiento, hermanos, cumplimiento de su palabra, obediencia, y no seamos tropiezo, seamos instrumento, hermanos. No estás solo, tienes al Espíritu de Dios y Dios está contigo. Puestos de pie, hermano, denle un aplauso a nuestro Señor, que Él es digno de toda gloria y de toda alabanza, hermano. Dios es fiel y verdadero. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Meditemos en nuestros caminos, hermanos, y sepamos cómo está nuestra vida delante de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Señor de señores y Dios de dioses, Padre. Alabo y bendigo tu nombre, Señor, te glorifico. Te pedimos perdón, Padre, porque, Señor, tú conoces muchas veces, Padre, que nos has mandado y no hemos ido, Señor. Y a veces somos tan indiferentes, egoístas y usando excusas tras excusas, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy venimos rendidos, Señor, con nuestro corazón, Señor, atribulado, Señor, porque tal vez no hemos hecho la encomienda que tú nos has mandado, Padre. Hoy nos arrepintamos, Padre, delante de ti, Señor. Pero te doy gracias, Padre, y atesora, Señor, la palabra, Señor, que hoy hablaste a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hermanos, vamos a cantar esta canción. La cantó mi esposo al último y va con el tema. El Señor nos ha mostrado, hermanos, lo que Él quiere de nosotros. Él quiere todas tus fuerzas. Él quiere todo tu ser. Él quiere ser el primero en tu corazón y en tu vida. Él quiere que tú le des todo a Él. Todo lo que Él te ha dicho, hermano. Él te ha dicho cuál es su voluntad. Cantemos, hermanos. Me has mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Él te ha demostrado, hermano, hacer justicia, misericordia
Todos, hermanos. Su voluntad. Un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno, grande y misericordioso. Dejo este lugar a Pastor Moisés.